Bueno, y ahí estábamos viendo efectivamente la introducción de lo que será nuestro tema con el que vamos a empezar, nuestro tema fuerte del día de hoy. Ya llegó nuestro especialista, el doctor Wilson Múnera. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Bien. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te va? Bien. Hay algo en lo que yo quiero reflexionar con respecto a las enfermedades, Lina, las enfermedades de transmisión sexual, y es que uno piensa que a todo el mundo le dan y que a uno no. Exacto. Que todos padecen de ella, menos uno. Menos uno, que a uno no le va a llegar. Y es que una enfermedad de transmisión sexual se puede conseguir muy fácilmente, supremamente fácil. Sí, y lo que pasa en este aspecto es que tú te puedes cuidar, pero si tu pareja no lo está haciendo, que es un tema que ha tratado mucho Cecilia con respecto a una pareja estable, es que tú puedes tener una vida sexual sana, pero tu pareja no, y puede ser víctima o puede facilitar que te contagien de una enfermedad de transmisión sexual. Muchos pacientes de VIH son mujeres, amas de casa, que no son promiscuas y que han adquirido su infección a través de su pareja, el cual sí tenía otros compañeros. Efectivamente. Entonces, usted lo acaba de mencionar, doctor. Las amas de casa, de una manera equivocada, piensan, no, pues esas enfermedades a mí no me pueden dar porque yo soy una mujer de mi casa, yo soy una mujer sana. Tengo una sola pareja. Tengo una sola pareja. Pero entonces ahí es cuando vienen aquellos inconvenientes de qué tanta seguridad tenemos de que nuestra pareja solo está con nosotros. Sí. Hay una prevalencia, es decir, un mayor número o unas edades entre las cuales se presentan más las infecciones de transmisión sexual y corresponde en la adolescencia, en la adultez y el adulto joven, ¿cierto? Entre 16 a 25 años. Y generalmente va por lo mismo, de lo que estábamos hablando, de que creemos que no nos va a dar, que no vamos a contagiarnos. El adolescente tiene como ese creerse, ese don de fortaleza, de protección, de que es inmune a muchas cosas, ¿cierto? Además, pues de los otros tipos de comportamientos que presentan los adolescentes, como la promiscuidad, el tema que hablamos de mayores parejas en corto tiempo. No les tiene miedo a nada. Entonces no se le tiene temor a nada, al riesgo, a la velocidad, a las drogas, al alcohol, a todo lo que te genere riesgo es una pasión para el adolescente. Entonces incluso las mismas situaciones sexuales de riesgo se convierten en algo más excitante y más llamativo. Pero la idea es como empezar a dar una educación desde etapas muy tempranas del autocuidado, del valor, de la valoración personal, empezar a hacer el niño y que vaya tomando como estos valores, y a nivel de la adolescencia también como el respeto a sí mismo y el respeto hacia el otro, ¿cierto? Hacen parte pues como todo este proceso dentro de la educación que uno tiene. Dentro de la educación sexual, uno de los problemas más grandes es que se ha basado casi siempre en la coerción y en la negación o en el factor miedo. Es importante enseñar a los adolescentes no solo el temor a un embarazo no deseado, sino también a la infección de transmisión sexual. Pero además de mostrarles todo lo que puede ocurrir, también hay que decirles, pues, de lo que es obvio, que es algo natural y que es algo placentero y que se puede disfrutar, pero que también la manera como podemos evitar este tipo de embarazos y este tipo de infecciones. La semana pasada habíamos hablado sobre el sexo seguro, el sexo protegido, ¿cierto? Y llegamos como a la conclusión de que de lo más obvio y de lo más práctico sería el sexo con personas estables, con una pareja estable, ¿cierto? Que ambos fueran fieles y que fueran estables en la práctica sexual. Y cuando no se tuviera ese tipo de relaciones, sino que fueran un poco más esporádicas, pues limitar al máximo el número de parejas sexuales y utilizar en la mayoría de ellos el uso correcto y sistemático, continuo del preservativo. Porque usted usa el preservativo, sí, se le pregunta al paciente, pero todas las veces, pues unas veces y otras veces no. Entonces es una ruleta rusa, donde ponemos el tambor a que dispare y pegue. Y ese tema de usar preservativo, usar condón, muchas veces a los hombres no les gusta, porque ellos dicen, no, es que no se siente igual, no siente lo mismo, entonces muchas veces ellos son los que exigen que las relaciones entonces sean sin condón. hay muchos mitos con respecto al uso del condón. ¿Cómo se puede ir rompiendo todos esos tabúes, todos esos mitos? A nivel de la educación, a nivel de los colegios, permitiendo que en los colegios entren, pues como esta forma donde empezamos a hablar sobre este tipo de situaciones y donde se les muestre o se discutan este tipo de temas con los adolescentes, donde ellos pongan o manifiesten sus inquietudes, sus dudas y podamos como entablar y empezar a hablar sobre eso. Actualmente existen diferentes marcas y tipos de preservativos que permiten disminuir todo este tipo de comentarios. Por ejemplo, hay preservativos estimulantes, retardantes, ¿cierto? De mayor grosor o menor grosor. Hay que tenerlo en cuenta en algunos momentos porque hay ciertas prácticas sexuales que requieren un preservativo un poco más fuerte y más fino, pero generalmente de una buena marca protegen. Protegen, como decimos, el uso
que sea continuo siempre, adecuado, no es que en un momento me lo coloco en cierta parte de la relación, ¿cierto? Y que también hay que tener en cuenta todas las otras prácticas sexuales que nos pueden conllevar a adquirir una relación sexual. Sexo oral, entonces muchas veces adquirimos una infección, pero es que yo usé preservativo, sí, pero tuvimos de pronto sexo oral o tuvimos caricias, entonces hay que tener en cuenta que se transmite enfermedades y las más graves como el VIH, la hepatitis B y sífilis, o algo, sobre todo el VIH y hepatitis, pueden transmitir también por otras secreciones, saliva, semen, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta pues como todas las otras vías o formas de transmisión de las enfermedades de transmisión sexual. Eso es pues como el punto que hay que tomar en cuenta. Con respecto, pues para hablar como de las infecciones, como lo mencionaba Olguita pues en la introducción, pues hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Se adquieren muchas veces por microtraumas, traumas pequeños a nivel durante la relación sexual que producen pequeñas fisuras, pequeñas heridas que sangran y a través de eso se transmite pues la enfermedad. Con las más importantes están el VIH, es importante como en la parte de esta educación es hablar todas las consecuencias que nos puede traer esto. Algunas enfermedades se curan con tratamientos comunes de fácil alcance, pero también hay que tener en cuenta las enfermedades que son crónicas y recurrentes. Por ejemplo, el preservativo nos puede servir para prevenir VIH, hepatitis, sífilis, ¿cierto? Pero muy poco para, por ejemplo, el herpes, que son de contacto directo con alguna lesión y esas lesiones no siempre están ubicadas a nivel, están en los genitales o perigenitales, ¿cierto? Alrededor de los genitales, en la piel. Entonces, a través del contacto con esas vesículas podemos adquirir la infección. El preservativo ahí no sería una protección adecuada. Es importante también enseñarles a ellos los tipos de lesiones que se presentan, que los identifiquen, que las vean, que sepas cuáles son, porque si en algún momento llegan a estar en contacto con una pareja que tenga estas lesiones y ellos las visualizan, negarse a tener un contacto sexual. No solo es protegerse, si yo veo que hay alguien que tiene un chancro, que es una de las lesiones que se presenta en aproximadamente 3 tipos de enfermedades de transmisión sexual, o cualquier tipo de grano o lesión que le vean a una persona en los genitales, si yo no sé qué es, me abstengo hasta que esa persona la tenga. Entonces son como ciertas recomendaciones que hay que tener. ¿Cómo me protejo? Con lo que hablamos la semana pasada con el sexo seguro y sexo protegido. Identificar qué tipo de lesiones hay. Hacerlos conscientes de qué consecuencias nos trae. Hay unas infecciones que pueden solo cursar, o la mayoría de ellas lamentablemente cursan en forma asintomática, entonces, sobre todo en las mujeres. Se habla de 50-60%, por ejemplo, en la clamidia, en la tricomoniasis, en la gonorrea, que se cursan de pronto con un aumento del flujo. Entonces no pueden notar o le pueden manifestar al médico un aumento en su flujo, la leucorrea, de mal olor de pronto, que se puede confundir con los flujos más o menos comunes como la vaginosis o la candidiasis. Entonces no se detectan fácilmente y están contagiando a las parejas. Doctor, sí, eso le íbamos a decir justo las dos al mismo tiempo, que vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos a Beatriz en este momento que está muy interesada en hacerle una pregunta. Ay, Beatriz, ¿cómo estás? Excelente y mejorando. Qué rico, me encanta porque se nota que eres televidente fiel de nuestro programa. ¿Qué le quieres preguntar al doctor Wilson? Quería preguntarle, yo normalmente cada que tengo relaciones sexuales me dan infecciones urinarias. Yo quisiera saber el por qué y si eso es algo contagioso. Muchas gracias. Beatriz. Bueno, las infecciones urinarias se pueden presentar durante una relación sexual a veces, cuando las relaciones sexuales son muy frecuentes o de mucho tiempo, de larga duración, ¿cierto? Un acto sexual más largo pudiera tener una mayor probabilidad de que tenga una infección urinaria. Como tal no se transmite sexualmente, sino que por el contacto, por la anatomía de los genitales femeninos, donde encontramos el orificio vaginal muy cercano al meato uretral, al orificio por el cual sale la orina, entonces como queda tan cercano, se puede facilitar que se presente la migración de algunos organismos hacia esa entrada y entren al tracto urinario y se produzca la infección. Entonces también la uretra tan corta, es decir, el conducto que va desde el orificio por el cual sale la orina hasta la vejiga es mucho más corto. Al hombre el orificio es más, entre la diferencia el espacio es mucho más largo, entonces generalmente se presentan menos infecciones por este caso, de hecho casi no se presenta. Entonces encontramos que está la zona, el ano, el periné que es entre el ano y la vagina y la uretra y el meato uretral, entonces por eso se pueden facilitar infecciones. Recomendaciones, en algunas ocasiones recomienda, por ejemplo, después de una relación sexual,
presentar una micción, o ir al baño y orinar, que eso ayuda a que presente un barrido. Tomar suficiente líquido, ¿cierto? No tiene que ser en ese momento de la relación sexual, sino después, o tomar suficiente líquido que te permita eliminar constantemente, que orines en forma más frecuente. Y otro dato muy importante es que idealmente te hagas una prueba de laboratorio, un examen de orina que verdaderamente corrobore que tienes una infección urinaria, porque muchas veces puede haber una irritación y esa irritación generarte, sí, como una inflamación por el roce o el contacto en este meato uretral, en este orificio de salida de la uretra, y esa irritación, esa sensibilidad que te produce ahí, te puede producir cierta sensación como de ardor y lo consideras de pronto como una infección urinaria, siendo solamente como una cistitis o algo inflamatorio nomás, ¿cierto? Como una reacción a la actividad sexual. Pero no se transmite sexualmente ni se considera que hayas adquirido alguna infección de transmisión sexual. Inclusive, hace poco que estuvimos tocando el tema con el urólogo, él hizo mucho énfasis en eso, para evitar las infecciones urinarias, las relaciones sexuales, muchísimas veces antes de comenzarlas, es ideal evacuar toda la vejiga y después de la relación sexual también evacuar la vejiga totalmente para evitar las infecciones. Por ejemplo, si se tienen prácticas sexuales anales, se recomienda el uso del preservativo, ¿cierto? Y no va a haber penetración anal vaginal posteriormente, o lavarse después incluso, pero usar preservativo, eliminarlo y después que haya la penetración vaginal, porque los gérmenes del ano al entrar en contacto en la vagina pueden favorecer no solo infección a nivel urinario, sino también de pronto infecciones vaginales. Bueno, aquí tenemos otra llamada y está con nosotros Cecilia. ¿Cómo estás? Muy bien y mejorando. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿tienes alguna? Sí, tu tocaya está muy conectada. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, doctora, para el doctor, es que pues, cuando yo tengo relaciones con mi esposo, me queda mucha pequeña, y en estos días he notado que a él también le comenzó una pequeña, entonces he estado bregando a pedir si tener podido. Y tengo nervios porque de pronto sea una infección, que tengamos los dos. ¿Cuántos años tienes? Y qué pena la pregunta, pero es... Sí, 45 años. 45 años. Bueno, Cecilia, te pregunto lo de la edad porque igual con el paso de los años disminuye la capacidad, si vamos entrando de pronto en una perimenopausia, a veces la capacidad de pronto de lubricar. Entonces puede haber más resequedad y también pueden favorecerse las fisuras y las lesiones a nivel de la entrada a la vagina, lo que llama el introito vaginal, y en el canal vaginal. También podemos tener en cuenta los síntomas que tú refieres pudieran tratarse de alguna infección vaginal llamada la candidiasis vaginal, que es producida por unos hongos, ¿cierto? Todas las mujeres tienen a nivel de la vagina una flora normal, y pudiera tener algunos hongos de cándida, se llama así, y cursar asintomáticas, no tener ni flujo, no tener piquiña, no tener picazón, no tener ninguna molestia. Pero cuando eso se vuelve, por ejemplo, que empieza la secreción de flujo, la leucorrea en forma abundante, o comienza a producir picazón, debe considerarse un tratamiento. Es importante examinarte y mirar o hacerte un examen de directo y grande flujo para descartar que haya una infección vaginal secundaria a una candidiasis vaginal, que sea una infección por hongos, y al momento de la relación sexual, entonces estas candidiasis, ¿qué hacen? Generalmente pues una irritación a nivel de la vagina y a nivel de la zona vulvar. Se ven los genitales un poco más rojizos, más edematizados, más hinchaditos, y se favorecen las fisuras. Muchas veces les producen el picazón, el prurito, y se empiezan a rascar, ¿cierto? Se rascan o con el papel o por encima de la ropa interior, y eso va favoreciendo más fisuras, pequeñas heridas que casi no las vemos, y esas fisuras con el contacto con la orina, con el contacto nuevamente con el flujo, producen mucho más pequeña. Nuevamente, durante la relación sexual, igual como hay una fricción, puede haber laceración, puede haber pequeñas fisuras, y esas fisuras se aumenta el malestar. Entonces, ideal es como consultar para ver si te mandan un tratamiento para los hongos, que pudieras de pronto tener alguna infección por hongos, y esto te va a mejorar un poco los síntomas. Bueno, hay una pregunta obligada aquí, doctor. Hay el famoso síndrome, pues digámoslo así, es una frase, digamos, muy coloquial, muy de la calle, muy urbana, y es el síndrome de la recién casada, que es la mujer que tiene mucho tiempo de no tener relaciones sexuales, y cuando llegó el periodo de tener relaciones sexuales muy seguidas, muy seguramente aparece ese tipo como de infección o de inflamación, sí, que lo pueden confundir. En el de recién casada se le habla precisamente lo que hablamos ahora, con la frecuencia en las relaciones sexuales, desayuno, almuerzo y comida, generalmente se presentan pues, con mayor posibilidad de que se presenten estas infecciones. Entonces las recomendaciones que estaba mencionando ahora Lina, ¿cierto? Son como las que hay que tomar en cuenta.
Infecciones a repetición, habría que mirar pues como qué otros factores estarían influyendo ahí, pero están pues como eso. Pero no saliéndonos del tema como las infecciones de transmisión sexual, porque esto no hace parte de una enfermedad. De una enfermedad, ¿cierto? Que es importante que le quede al televidente, ya le decía el clarividente, que le quede al televidente Además como una esta parte. alergia. Sí, no, la reacción que se presenta por irritación se puede presentar. En el caso de doña Cecilia podría tratarse de una infección vaginal que está ahí, que lastima un poco los genitales y que al momento de la relación hace que duela un poquito más o que se presente como si se lastima, se producen las fisuras y eso le empieza a producir el prurito. Y listo. Con respecto a la infección de transmisión sexual, entonces tener en cuenta que muchas son asintomáticas que pueden causar y que nos pueden causar síntomas posteriores. En la mujer se presentan esas infecciones, puede que no en un momento sean asintomáticas, pero posteriormente esos microorganismos ascienden hacia la parte interna, hacia los órganos internos, comprometen el útero y las trompas. Al comprometer las trompas pueden formar adherencias, cicatrices, y esas cicatrices después alterar en la etapa reproductiva, como está alterado el camino por donde migra el óvulo y migra los espermatozoides o ya se presenta pues la fecundación, entonces se altera todo ese camino y se queda atascado en un momento y se puede formar un embarazo ectópico. O se alteran las trompas y no se presenta el contacto entre el óvulo y el espermatozoide, presentando casos de infertilidad. Y en algunos casos puede formar adherencias pélvicas, cicatrices y ser causantes de dolores pélvicos crónicos. Inclusive, Olga, en la introducción mencionaba para las mujeres embarazadas es supremamente peligroso tener una enfermedad de transmisión sexual. Sí, generalmente pues hay unas infecciones de transmisión sexual que pueden tener efectos secundarios con respecto para el feto, ¿cierto? Dependiendo de la etapa en que se presentan. Si es en el primer trimestre, infecciones por virus, por el herpes simple, pueden causar malformaciones fetales severas a nivel neurológico, a nivel de los órganos de los sentidos, visuales, auditivos, ¿cierto? Pueden causar la muerte, retardo del crecimiento intrauterino, todo esto. Muchas de estas enfermedades, por lo que son, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis, el VIH, se transmiten en forma vertical. Vertical es a nivel transplacentario en menos frecuencia, pero es el momento del parto o en el posparto también. Entonces, es muy importante enfatizar en el cuidado de la embarazada y en la protección de la embarazada, que uno en la práctica ve que muchas veces no se tiene en cuenta la protección de la embarazada. Hacemos las pruebas de tamizaje con respecto a la búsqueda de pacientes portadoras de VIH, de hepatitis B por protocolos y de sífilis, pero no enfatizamos de pronto en la protección. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas parejas frenan o disminuyen un poco sus relaciones sexuales, pero de pronto sus parejas no las están frenando. Él es muy comprensivo, lleva 5 meses sin buscarla a ella, pues no sabemos qué están haciendo por fuera, y de pronto en una búsqueda casual o más ocasional pudiera infectarla. Entonces, importancia de la protección y el sexo seguro también en el embarazo. Unas se adquieren antes de, otras las podemos adquirir durante el embarazo y son muy severas y pueden tener unas consecuencias muy severas y afectar pues como mucho lo que es tanto la madre como al feto. Bueno, vamos a invitar a todos nuestros televidentes para que nos escriban a través de nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv todas sus inquietudes acerca de lo que tiene que ver con la sexualidad, que nuestro especialista, el doctor Wilson Múnera, estará atento a seguirlas resolviendo en los ciclos de estos programas que tenemos, como siempre, aquí en Belleza con Estilo. Por ahora hay que darle las gracias, doctor. Con mucho Lo gusto, esperamos Cecilia. la próxima semana con otro tema de gran interés y a los televidentes vamos a invitarlos a un importante corte de comerciales y ya regresamos.